Qué bueno ver a cada uno esta mañana reunidos para estudiar la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar y luego vamos a tener el primer himno de esta mañana. Voy a pedir ¿a quién le pido que ore? Un voluntario. Amén. Hermana Erika, adelante. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, le doy las gracias, Padre, por su amor y su misericordia, Padre. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias por permitirnos ver este ser, mi Dios. Padre, en esta mañana, Señor, estoy ante usted, Padre, pidiéndole, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí conectados, mi Dios. Le pido, Padre, que bendiga cada uno de sus hogares, Padre Celestial. Le pido, Señor, que le dé sabiduría al pastor, Padre Celestial, y que a nosotros, Padre, nos dé entendimiento, Señor, para poder seguir aprendiendo más de su palabra. En sus manos de amor pongo el culto de esta mañana, Señor. Le pido por los hermanos que no están conectados en la mañana, Señor, que se puedan conectar por la tarde, Padre Celestial. Gracias le doy, mi Dios, y todo esto lo dejo en sus manos de amor. Amén. Amén. Antes del primer himno vayan buscando en Jesús.
echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Amén. 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 Espérense, hermanos, no me puedo salir de aquí. Ya me salí. Ok. Bien, hermanos. Qué bueno ver a cada uno de ustedes conectados con nosotros esta mañana. No olviden el culto de hoy a las 5 va a estar predicando mi papá. Y el próximo domingo en la tarde va a predicar el hermano Jacobo Nazar. Así que estén siempre invitando, compartiendo los enlaces. Qué bueno que tuviéramos 500 personas conectadas por Zoom. Yo pienso que sería muy, muy fácil. Amén. Amén. Ok, tomen su Biblia, hermanos, y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 15. No estamos en Semana Santa, hoy no es el domingo de resurrección, aunque este es el capítulo de la resurrección. Pero sí quiero que nos enfoquemos en los primeros versículos, luego vamos a buscar más adelante en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora vamos a buscar un poquito más adelante en Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice, y está escribiendo el apóstol Pablo, igual que en el libro de Corintios, pero aquí dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. El título del mensaje de esta mañana es el evangelio que nos fue entregado. Pablo dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el evangelio del Señor Jesucristo que nos has proclamado y declarado a través de tu preciosa palabra. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos enfoquemos y nos concentremos en el mensaje del evangelio de Cristo esta mañana y que nos ayudes a compartirlo, a proclamarlo como Pablo a todos los que están alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te pido que abras nuestros oídos y corazones y que me ayudes a mí, que me des las palabras esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, primeramente vemos en la Biblia parte del Evangelio, el nacimiento espectacular
de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento espectacular. Miren unas páginas un poquito adelante y en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. La Biblia dice, pero versículo 4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo fue nacido, hermanos, milagrosamente en el poder infinito de Dios. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 está la profecía donde iba a nacer el Señor Jesucristo. En Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene ya? Hermana Alba, Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces estaba predicho, profetizado que Jesús iba a nacer en la aldea de Belén, en la ciudad del rey David, porque él era descendiente de David. Y ahora en Mateo, un poquito adelante, capítulo 2, versículo 1, vamos a ver dónde realmente nació el Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Entonces se cumplió la profecía de dónde iba a nacer el Señor Jesús. En Lucas capítulo 2, un poquito más adelante, otra vez, Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7. Lucas 2, 4 al 7. La Biblia dice, y José subió de Galilea. Galilea estaba bien al norte de Israel, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, ¿dónde ahí? Versículo 4 lo dice, Belén de Judea, la ciudad de David. Estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, el lugar de nacimiento de Jesús, así como fue profetizado, fue en Belén, la ciudad de David. También vemos en la Biblia que su nacimiento es espectacular, no solo porque fue profetizado cientos de años antes, pero también porque fue un nacimiento virginio. Nació de una virgen. Miren otra vez en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. La Biblia dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice aquí que una virgen va a concebir, una virgen va a dar a luz. ¿Cómo es posible eso? Para nosotros, en nuestras mentes, es imposible, pero es parte de la historia de nacimiento espectacular, del nacimiento milagroso del Señor Jesucristo. Vamos a ver otra vez en el libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículos 22
a 23. Mateo 1, 22. Dice la Biblia, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces se cumplió la profecía de Isaías en el nacimiento del Señor Jesucristo. Miren otra vez en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Lucas, capítulo 1, versículo 27. La Biblia dice, a una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 31. Bajamos al 31. Y ahora concebirás, le dijo el ángel a la Virgen María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Está María confirmando que es una virgen. No se había casado, estaba comprometida, pero no había tenido relaciones con José. Era una virgen todavía. Ella no entendía cómo iba a tener un bebé. Versículo 35, respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el primer punto del Evangelio de Jesucristo es su nacimiento espectacular. El segundo punto, número 2, del segundo punto de del Evangelio de Jesucristo es su vida sin pecado. ¿Se pueden imaginar ustedes vivir una hora sin pecar? ¿Vivir una mañana sin pecar? ¿Vivir un día sin pecar? Ni siquiera eso, y mucho menos una semana o un mes o un año sin pecar, mucho menos una vida entera sin pecar. Pero el Señor Jesucristo fue perfecto, santo, sin mancha y sin pecado en esta tierra. Miren lo que dice en Isaías capítulo 53 y el versículo 9. Isaías 53, versículo 9. Este capítulo muchos de nuestra iglesia se lo han memorizado, lo han aprendido de memoria, y les doy el reto a los que no lo hayan hecho. Si memorizan un versículo cada día, en 12 días, en 2 semanas, pueden memorizar todo este capítulo. Uno de los pasajes más importantes de la palabra de Dios. Y recuerden que Isaías escribió esta profecía, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, cientos de años, casi 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Y qué dice? Versículo 9. Se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, la Biblia lo llama el justo. El justo murió por nosotros los injustos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Era de total importancia que Jesús fuera sin pecado, porque un pecador no puede morir por otro pecador. Tenía que ser él santo y justo y perfecto, sin pecado. El justo murió por nosotros, los injustos. Amén. En Hebreos capítulo 7 y el versículo 26. La Biblia dice en Hebreos 7:26 que él es más sublime. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más adelantito en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 22. Primera de Pedro 2:22. La Biblia del apóstol Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí el Espíritu Santo está citando la profecía de Isaías 53:9. Y en Primera de Juan, más adelantito, Primera de Juan, pero es importante aprenderse de memoria los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta llegar a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3:5. Dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Amén. La única manera de que Cristo podría morir por mis pecados es que él fuera sin pecado. Si hay dos asesinos ante un juez y un asesino le dice, señor juez, a él libérelo y deme la pena de él, se va a reír el señor juez. Se va a reír porque cómo va a cumplir la pena de otro asesino si él es asesino también y tiene que cumplir con su propia pena. Pero Cristo es sin pecado. Amén. Primeramente vemos su nacimiento espectacular, vemos su vida sin pecado. Y número 3, vemos su muerte vicaria por nosotros en la cruz, su muerte vicaria. ¿Qué quiere decir la palabra vicaria? Vicaria. ¿Qué quiere decir? Su muerte vicaria. No. Su muerte como nuestro sustituto. Su muerte sustitucionaria. Cuesta decir esa palabra. Él murió en nuestro lugar. Él murió por nosotros, por nuestro sustituto. Miren otra vez en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vamos a leer de los versículos 4 al 12. Isaías 53, 4 al 12. ¿Ya lo tienen? Amén. Gracias, hermana. Hermana Ana, léalo, por favor. 4 al 12. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Amén. Gracias, hermana. Amén. Entonces, en estos versículos vemos vez tras vez que Él murió por nuestros pecados. Él cargó nuestro pecado. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestro castigo. Él sufrió el castigo de nosotros, de nuestros pecados. Nosotros fuimos curados por su llaga. Esta es la muerte vicaria. Él es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y como ya leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 5, todo esto Él lo hizo para redimirnos, para comprarnos del gran secuestrador, para comprarnos del gran engañador, para liberarnos de su poder, para liberarnos del pecado y de Satanás. En Hebreos, capítulo 9, versículo 28, casi al final de la Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. La Biblia dice así: también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces lo tenemos en el Antiguo Testamento profetizado, lo vimos en la cruz del Calvario cumplido, y lo vemos confirmado en el libro de Hebreos, que Él murió para llevar nuestros pecados. Más adelantito el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, otra vez. Primera de Pedro 2, 24. La Biblia dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Usa alguna de la misma terminología, el mismo vocabulario que vimos en Isaías 53. ¿Es casualidad? Obviamente no. El mismo Espíritu Santo que inspiró Isaías 53 en la tinta de Isaías, también inspiró la escritura que hizo el apóstol Pedro. Aquí Él llevó nuestros pecados. Capítulo 3, versículo 18 dice, 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Será que Pedro y Pablo se pusieron de acuerdo para usar las mismas palabras? Obviamente no, es el Espíritu Santo inspirando a ambos para explicarnos la muerte vicaria, la muerte como nuestro sustituto del Señor Jesucristo.
Número 1, vemos el evangelio que nos fue entregado, su nacimiento espectacular, su vida sin pecaria. 3, su muerte vicaria. Su vida sin pecado, su muerte sin vicaria. Y el número 4, sin el número 4, todo lo demás sería, qué bueno. El número 4, su gloriosa y poderosa resurrección de la muerte. En Mateo capítulo 28, versículo 6, Mateo 28, versículo 6, dice el ángel, no está aquí. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tuvimos el privilegio de ir a Israel. Mis papás han ido 2 veces. El hermano Felipe, el judío barbudo, ¿se acuerdan? Él y su esposa han ido muchas veces y nunca hemos encontrado el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no existe. Cristo resucitó de la muerte. Otra vez en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 20 a 23. Aquí Pablo está discutiendo con la iglesia de Corinto la resurrección de los muertos. Y dice en el versículo 20, Primera de Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias es de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos por Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículos 51 a 58. El final glorioso de este capítulo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos. Pablo usa mucho la palabra dormir para hablar sobre la muerte. Y él dice, no todos dormiremos. Ayer se murió un amigo de nuestra iglesia allá en Texas. De sorpresa, de repente se enfermó esta semana. Y ayer se murió. Pero no todos moriremos, dice Pablo. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción para ir al cielo y esto mortal se vista de inmortalidad. Él ha resucitado. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, un poquito atrás, solo un poquito atrás. Romanos capítulo 8, versículo 11. La Biblia dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? ¿De quién está hablando Pablo aquí? De Dios el Padre, exactamente. Entonces, si el Espíritu de Dios el Padre, si el Espíritu Santo resucitó a Jesús, mora en nosotros también. Amén. Si estamos salvados, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús también mora en nosotros. Entonces, si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto me emociona a mí, hermanos, pensar
de la resurrección de Jesús, porque en la resurrección de Jesús está nuestra vida eterna, está nuestra resurrección de la muerte. Y si estamos vivos todavía cuando venga Cristo, y yo creo que sí, en la resurrección de Jesús está nuestra transformación en un abrir y cerrar de ojos cuando seamos arrebatados y reunirnos con él en los cielos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro, casi al final de la Biblia, Primera de Pedro 1, 3, habla de nuestra esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo me acuerdo de un hombre cuando fueron las mujeres a donde estaban los discípulos reunidos un domingo por la mañana, solo que ellos madrugaban mucho más para hacer la escuela dominical. Ese hombre salió corriendo. Y es el mismo apóstol Pedro que está escribiendo aquí, porque él vio la tumba que estaba vacía sin el cuerpo de Cristo Jesús. Este es el evangelio que Pablo nos declara en Primera de Corintios 15 y número 5. Punto número 5. Tenemos número 1, su nacimiento espectacular. Número 2, su vida sin pecado. Número 3, su muerte vicaria. Número 4, su resurrección gloriosa. Y número 5, nuestra esperanza viva. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13, antes de Hebreos. Es el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Lo citamos muchas veces. Dice el apóstol Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. La venida de Cristo por nosotros en las nubes es nuestra gran esperanza, es nuestra esperanza bendita. Aún en medio de tantos problemas y pruebas y pandemias, tenemos la esperanza bendita de la venida de Cristo en las nubes por nosotros. Miren en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Voy a pedirle a mi papá que lo lea, por favor. Amén. ¿Me oye? Sí. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió un nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidos blancos, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habías visto ir al cielo. Amén, gracias. Entonces aquí los ángeles describen exactamente cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Primeramente va a ser él mismo, porque ellos dicen, este mismo Jesús, él vendrá en su cuerpo resucitado, él vendrá en su cuerpo glorificado físicamente.
Él vendrá, este mismo Jesús, así como fue tomado de ellos hacia arriba al cielo, va a venir del cielo para abajo en las nubes. Y así vendrá, así como ellos lo vieron irse al cielo. Y para terminar, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses. Es tan importante la resurrección de Jesús porque su resurrección da esperanza a nosotros para esperar su segunda venida. Dice el apóstol Pablo aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí está la palabra otra vez. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice que duermen? Es que dormían, así como algunos de ustedes se duermen en los cultos. No, no está hablando de eso. Está hablando de la muerte. No queremos que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una diferencia ante la muerte y entre el salvado y el que no está salvado. El que no está salvado no tiene esperanza para la muerte. No tiene esperanza para ser resucitado. No tiene la esperanza de encontrarse con el Señor Jesucristo algún día. Entonces nosotros como salvados, cuando enfrentamos la muerte, no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15, os declaro el evangelio que os he predicado. Hermanos, estos son los 5 puntos indispensables del evangelio. Los 5 puntos fundamentales del evangelio. Los 5 puntos necesarios y vitales del evangelio. Su nacimiento espectacular, su vida sin pecado, su muerte vicaria y su resurrección gloriosa y su venida en las nubes por nosotros. Este es el evangelio que nosotros junto con el apóstol Pablo también debemos estar proclamando. Vamos a orar. Bien. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este glorioso evangelio que nos declaró el apóstol Pablo y que nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias porque nos has prevenido, nos has preparado para tu venida, Señor. Señor, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros para que también nosotros proclamemos y declaremos y compartamos el evangelio del Señor Jesucristo, así como Pablo nos ha retado que lo declaremos. Señor, te pido que nos uses para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Invencible Dios de luz, reina en mi frágil ser, vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Toda huella de maldad destituye con poder, me has buscado. Cegado por mi
invencible Dios de luz, con mi vida te honraré. A tu nombre Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta mañana. No olviden el culto de esta tarde a las 5 en punto. Mi papá va a continuar su estudio sobre las doctrinas y hoy vamos a ver la doctrina de la caída del hombre. La caída del hombre. Así que pueden ir leyendo Génesis capítulos 2 y 3 hoy en la tarde, ya que no hay. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ser despedidos en oración y vamos a pedir a la hermana Alba que nos despida en oración, por favor. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos has dado este nuevo día, porque hemos podido tener y escuchar tu palabra, esta lección de esta mañana. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra para poder crecer más espiritualmente. Gracias al pastor que la dio esta mañana y también, Señor, ayuda a cada uno de los hermanos para que puedan estar en la noche y que también puedan estar atentos a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso con cada uno de nosotros y estamos aquí con vida. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Gracias, Señor, porque eres nuestra fortaleza y fuerza de cada día. Porque en nombre de ti oramos, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Y nos vemos un poquito antes de las 5 para comenzar a las 5 en punto. Que el Señor les bendiga.